Les damos la bienvenida a la Psicología del Futuro. Este proyecto nace en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, dentro de la Facultad de Psicología. Sean todos bienvenidos al Priming Semántico, experimento de aprendizaje y memorias implícitas. Este video se enmarca en el contexto de la asignatura Motivaciones y Actitudes Psicosociales a cargo del magíster José Moisés Chávez Zamora. El equipo de trabajo está conformado por Champi Reina, Fabio Giovanni, Flor Elizameta, Danixa Yasmín, Lamas Uribe, Matías Fabricio, Méndez López, Samir Piero, Molina Jesús, Steven José, Recuay Cayo, Daniela Libertad y Celada Ríos Erasmo. Los estudios sobre efectos de priming han hecho descubrimientos que amenazan la imagen de nosotros mismos como autores conscientes y autónomos de nuestros juicios y nuestras elecciones. Daniel Kahneman, psicólogo, Premio Nobel de Economía 2002. El psicólogo Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía del año 2002, autor del libro Pensar rápido, pensar despacio, afirma que hemos evolucionado con una máquina asociativa denominada priming, que nos guía de manera inconsciente en nuestros juicios y nuestra toma de decisiones. La palabra inglesa priming etimológicamente significa encebado en el sentido de facilitar, inducir o crear una predisposición de comportamiento, una tendencia hacia una acción. En este sentido, el priming semántico hace referencia a los conceptos internalizados en nuestras memorias por la educación y la cultura. Estas ideas guían nuestro comportamiento. Por ejemplo, los valores éticos, la lealtad, la libertad, la equidad, la justicia, la honestidad, el respeto, la responsabilidad, etc. Veamos el siguiente caso experimental. Caso: la caja de la honestidad. Experimento de priming semántico. En el año 2006, los etólogos Melissa Bateson, Daniel Nettel y Gilbert Roberts diseñaron el experimento La caja de la honestidad, con el objetivo de estudiar el priming semántico del concepto honestidad, para inducir inconscientemente la conducta de honestidad. El experimento consistió en el concepto de honestidad para contribuir económicamente al bien común. El personal de una oficina se podía servir libremente té o café con galletas en la cocina. La norma convencional fue la siguiente: todo aquel que hiciera uso de este beneficio debía colaborar económicamente en una caja de donaciones, según su voluntad, para reponer los insumos. Un día se colocó sin aviso ni explicación, justo encima de la caja de donaciones, la imagen de ojos vigilantes. Durante una semana, los ojos parecían mirar directamente al observador. El efecto de los ojos vigilantes fue que en esa semana las contribuciones económicas aumentaron significativamente. En la siguiente semana se cambió el póster de ojos vigilantes por otro de flores. Ese cambio generó que las contribuciones económicas cayeran a menos de la mitad. El experimento se mantuvo durante 10 semanas, una semana para ojos vigilantes y la siguiente para flores. Como se observa en el cuadro estadístico, se demostró que las semanas de ojos vigilantes, los trabajadores donaban más dinero que las semanas de flores. Asimismo, en la semana de flores, la colaboración económica voluntaria para reponer los insumos caía al mínimo en la caja de donaciones. Por lo tanto, se concluyó que el priming semántico del concepto honestidad inducido por ojos vigilantes es activado inconscientemente. Prueba de ello es que los trabajadores donaban mucho más dinero. En cambio, el póster de flores no activaba la memoria asociativa del valor de la honestidad. La prueba era que los trabajadores donaban muy poco dinero para reponer los insumos. Una explicación psicosocial de este hecho es la internalización del valor ético de la honestidad por la educación religiosa. Por ejemplo, en la creencia judeocristiana se enseña desde niño que Dios es omnipresente, nos observa y vigila todo el tiempo. Asimismo, las cámaras de vigilancia en los supermercados activan el priming semántico de la honestidad de los clientes. Las cámaras de vigilancia para el control conductual en las calles.
En el presente video veremos el priming semántico que determina la cognición social implícita, como las actitudes, los estereotipos, la autoestima y la toma de decisiones en la vida cotidiana. Problema de investigación. ¿Cómo se activan las memorias implícitas por la inducción del priming semántico? La moderna psicología cognitiva afirma que los sistemas de memorias a largo plazo se clasifican en tres categorías: las memorias declarativas, que permiten saber qué y saber decir; las memorias procedimentales, que permiten saber cómo o un saber hacer; y las memorias prospectivas, que permiten saber cuándo y planificar acciones a futuro. Las memorias procedimentales, también denominadas memorias implícitas porque no requieren de rememoración consciente, se automatizan por repetición, esto es, práctica continua. Estas memorias automáticas son de varios tipos. Existen memorias para habilidades motoras y memorias para habilidades cognitivas. También está el priming, que son memorias asociativas que se forman por repetición subliminal, y las memorias emocionales formadas por condicionamiento clásico simple. De todas las mencionadas, el priming activa de manera automática los diversos sistemas de memorias originadas en la sociedad y la cultura. El modelo de multialmacén de Atkinson y Shiffrin propuso por primera vez en 1968 la existencia del procesamiento de información inconsciente, es decir, la existencia de memorias procedimentales, también denominadas memorias implícitas. En este modelo, las memorias procedimentales o implícitas se representan con una flecha punteada que lleva la información automática del registro sensorial hacia el almacén a largo plazo. Observe que la información no pasa por el almacén a corto plazo, cuya función es la precatación consciente. Este es el mecanismo automático de las memorias primadas o priming, que son la base de la cognición social implícita. Ejemplos de cognición social implícita son las actitudes, las opiniones, las creencias. Los estereotipos, por ejemplo, que devienen en discriminación, autoestima y la toma de decisiones intuitivas. La predisposición inconsciente, denominada priming, que hace referencia a las memorias automáticas, se forma por aprendizaje implícito, específicamente el condicionamiento clásico de Iván Pavlov y el condicionamiento operante de Borjos Frederick Skinner. Estos modelos de aprendizaje implícito tienen por función predecir en base a la memoria y establecer asociaciones entre objetos y sucesos relevantes. En este sentido, las memorias implícitas se forman por contigüidad temporal y espacial, repetición, repetición y repetición, hasta alcanzar el éxito, como es el caso del condicionamiento clásico. La asociación repetida de un estímulo neutro y un estímulo incondicionado generará un cableado sináptico permanente que los psicólogos identifican como aprendizaje y memoria. El reforzamiento es la asociación de los estímulos neutro e incondicionado. Por ejemplo, la internalización del valor de la honestidad por condicionamiento clásico se da por la asociación de sucesos relevantes como la conducta honesta de los padres, estímulo incondicionado, y la reacción emocional del hijo que observa el modelo, reflejo incondicionado, y la asociación de la palabra honestidad, estímulo neutro, que se repite en ese contexto de socialización. Así también, las memorias implícitas se forman con el condicionamiento operante, en particular el reforzamiento positivo, que en el vocabulario cotidiano conocemos como premios físicos o verbales. Por ejemplo, la conducta honesta es premiada y de esta manera se instala en el repertorio conductual. Esto quiere decir que la conducta es aprendida. Asimismo, las conductas deshonestas son indeseables y tienen como consecuencia un castigo positivo. Se habla de castigo positivo en el sentido de adición de una sanción verbal. Por ejemplo,
Mentir es una conducta deshonesta que usan algunos niños para obtener un beneficio no merecido. Por tal motivo, la corrección inmediata de este tipo de conductas es pertinente para el aprendizaje de valores éticos. Cabe recalcar que los modelos de condicionamiento, tanto clásico como operante, actúan juntos en el aprendizaje implícito y la formación de memorias implícitas. El objetivo de esta investigación es introducir un priming semántico del concepto honestidad sobre la cognición social implícita, en particular las actitudes y la toma de decisiones. Procedimiento. La muestra está conformada por 4 sujetos, 2 en el grupo control y 2 en el grupo experimental. En ambos grupos se encuentra un adolescente de 15 a 20 años y un adulto joven de 21 a 30 años. Dentro del apartado de materiales tenemos 2 noticias periodísticas de contenido deportivo, 2 noticias periodísticas de contenido político y 2 cuentos breves con moralejas acerca del valor de la honestidad. Estas usadas durante las entrevistas a los sujetos. En las noticias deportivas tenemos un titular de fútbol y una noticia sobre el triunfo de Perú en los Juegos Olímpicos. Igualmente mostramos los 2 cuentos sobre honestidad que llevan como nombre El misterioso agujero y La carrera del zorro y el conejo. Y finalmente en las noticias de política tenemos un titular sobre el caso de José Llerí y otra noticia sobre la corrupción en la comida escolar. El método de trabajo es transversal y cualitativo de análisis de casos y la técnica elegida es entrevista y observación. Para medir el priming semántico, utilizamos una prueba de diferencial semántico para el valor de la honestidad. Para ello, construimos una escala donde se tienen 8 parejas de adjetivos en las cuales los adjetivos de valencia negativa están cercanos al valor 1 y los adjetivos de valencia positiva están cercanos al valor 9. Ahora vamos a explicar el procedimiento realizado en las entrevistas. Primero, a los sujetos experimentales se les mandó a leer los cuentos con moraleja. Tras leer los cuentos se les pidió una breve opinión y se les solicitó si podían encontrar alguna relación entre los 2 cuentos. Tras ello se les mandó a leer las noticias con contenido político. Tras leer estas noticias y también dar una opinión respecto a ellas, se les brindó el diferencial semántico para que puedan marcarlo. Finalmente, y culminando la entrevista, se les pidió que pudieran definir con una sola palabra el actuar del Estado. De misma manera, también con los sujetos control, se les brindó, a diferencia del grupo experimental, las noticias deportivas primero y luego se mandó las mismas noticias con contenido político con el mismo desenlace. Hola, estamos realizando un pequeño experimento de psicología acerca del priming semántico. Para empezar, ¿podrías confirmar tu edad y confirmar que estás aceptando participar voluntariamente? Bueno, tengo 22 años y estoy aceptando participar voluntariamente. ¿Estás de acuerdo con eso? Estoy de acuerdo, voy a cooperar. Ya, está bien. Ok. Ahora le das 2 cuentos breves. Tómate tu tiempo y léelo por favor en voz alta, ¿ok? No te vas a... Una tarde, los niños del pueblo jugaron cerca de la cerca de la escuela. De repente, vieron un agujero grande en la cerca. ¿Quién hizo esto?, gritó la profesora. Nadie quería decir nada. Pedro, el niño más travieso, vio el agujero y pensó en culpar a su amigo Mateo. Mateo lo hizo, dijo Pedro, mirando a su amigo con una sonrisa traviesa. Preocupado, miró a los demás niños y dijo: no fui yo no lo hice. Pedro sintió una pequeña punzada en su corazón. Al final respiró hondo y con mucha valentía dijo: lo siento, fue mi culpa. La profesora sonrió con orgullo. Gracias por ser honesto, Pedro. Todos cometemos errores, pero lo importante es decir la verdad. Moraleja, ser honesto nos ayuda a corregir nuestros errores y aprender de ellos. Ok, ahora continuarás con este cuento. La carrera del zorro y el conejo. En el bosque se organizó una carrera entre el zorro y el conejo. Moraleja: la honestidad nos hace verdaderos ganadores, aunque no siempre se gana en la carrera. En común tienen la honestidad. Como la persona, a pesar de que tenía la oportunidad de hacer lo incorrecto, aunque el primer texto sí llegó a decirlo, al final se dan cuenta de que es honesto con el camino correcto y tomaron otra decisión. Muchas gracias. Entonces, podemos comenzar. Pero, a ver, lee esta primera noticia. ¿Quiero leer en voz alta? Sí, léelo vos. Okay. Depor, hitas en la Liga 2, partidazos en la Champions. Muy bien. Con esta otra noticia acá. Bueno.
¿Cuánto falta el tiempo, no? Sí. Se acabaron 32 años de espera, pero vuelve a ganar una medalla olímpica gracias al bronce de Stefano Pesquera en vela. Un anhelo de todo un país que ha visto su historia olímpica diluirse a través de los años. Hasta este miércoles que Stefano Pesquera volvió a encumbrar a Perú en un podio olímpico. ¿Qué opinión das a partir de estas últimas dos noticias? Bueno, el mundo del deporte no es algo que digamos de lo que estoy muy enterada, pero podría decir que pues la última creo que resonó mucho más. Yo opino que este deportista que había dicho que había renunciado porque quería conseguir unas metas que él se proponía, y yo pienso que está bien, ya que nosotros debemos pues dedicarnos a eso. Si queremos lograrlo, pues siempre con el esfuerzo y con la disciplina se puede todo, ya que en esta vida nada es imposible. Ok, y ahora, continuando con esto, vas a leer una noticia sobre un hecho político. Por favor, al igual que los anteriores, leanlo en voz alta. José Gerí enfrenta denuncia por abuso sexual y desacato judicial. El Poder Judicial lo obligó a terapia por agresividad e ira. Vergüenza. Somos Perú aún lo evalúa como candidato a la mesa directiva. Caso recuerda blindaje inicial a Freddy Díaz, hoy condenado. Ahora continuamos con el otro. Este es un poco más largo. La corrupción se trabó en desayuno escolar. Ahora toca devolverlo a los niños. Durante años, el desayuno escolar fue un negocio para unos pocos. Mientras millones de niños comenzaban el día con el estómago vacío o con alimentos de mala calidad. Tras las últimas intoxicaciones, el gobierno eliminó Guasimicuna sin ofrecer una alternativa clara. Hoy la única propuesta en marcha es un piloto comunitario impulsado por el MIDIS y el Programa Mundial de Alimentos. Falta evaluarlo con rigor y decidir si puede escalarse. Lo que escasea no es el presupuesto, sino la voluntad política para hacer las cosas bien. La primera, que es una acusación en este caso al congresista Yeri. Más que todo, el Congreso debería pensar bien a quién van a escoger como futuro presidente para nuestro país. Como que es decepcionante como tener que vivir en un gobierno, ¿no? Así. Y sobre la segunda noticia, es un caso real que estamos viviendo en nuestro país y que afecta día a día a los niños, y sí es cierto que la corrupción impacta, y más ahí. En vez de darles proteínas, simplemente los intoxican, hacen daño a estos menores, hacen que su cuerpo se debilite, no tengan las fuerzas suficientes como para dirigirse al colegio. Algo desconcertante como no tener una respuesta clara para eso, porque vivimos en un estado tan... es que piensa en sí mismo, ¿no? Y los que luchan para que tengan el derecho y que todos tengan un desayuno para que todo el estudiante pueda estudiar con el estómago lleno, sea la minoría y no se haga oír tanto su voz. Marca del 1 al 9, ¿cómo percibes la conducta del Estado ante lo que estamos viviendo? Okay. 1 si crees que es honesto, 9 si crees que es honesto, y así continuar. ¿Okay? Sobre el Estado. El Estado. Ok, y ya para terminar, ¿cómo definirías en una sola frase la conducta del Estado? Lamentable. Disfuncional. Es honesto, o sea que no es como correcto con él. Agradecemos tu participación y con eso concluimos. Muchas gracias. La verdad, muchas gracias por tu disposición y bueno, hasta ahí quedamos. Y aquí acabaría nuestra entrevista. Mucho gusto. Resultados. Para los resultados se compararon las puntuaciones obtenidas en la prueba diferencial semántico entre el grupo control y el grupo experimental para evaluar la actitud hacia el concepto Estado, actuar o conducta del Estado. El rango posible de puntuación oscila entre 8, siendo una actitud totalmente negativa, y 72, siendo una actitud totalmente positiva. En los resultados obtenidos se observa que existen diferencias notables en los puntajes de los adolescentes, siendo que el adolescente del grupo control obtuvo un puntaje de 36, lo que lo sitúa en el punto medio de esta escala, pudiendo significar una neutralidad actitudinal frente al objeto medido, que es la actitud, el actuar o el mismo estado. En cambio, el adolescente del grupo experimental reportó un puntaje de 19,
lo que podría significar una actitud negativa hacia el objeto Estado. En cuanto a los adultos jóvenes, ambos mostraron puntuaciones bajas. El adulto joven del grupo control reportó 10 puntos, mientras que el adulto joven del grupo experimental obtuvo la puntuación mínima de 8 puntos. Discusión. Como se puede ver, los resultados obtenidos permiten responder a la pregunta planteada como problema de investigación. Esto debido a que en la población adolescente se observa con mayor claridad la diferencia en la activación de memorias implícitas por la inducción mediante el priming semántico, ya que el adolescente del grupo experimental que leyó los cuentos con moraleja de honestidad activó esas memorias implícitas y las tuvo disponibles en su memoria de trabajo al momento de valorar y responder a la prueba de diferencial semántico para dar su opinión acerca del objeto Estado, el actuar o la conducta del Estado. Siguiendo con esa línea, la memoria implícita, honestidad, al ser activada, sirvió como un estándar de comparación con la noticia política donde se visualizaba los actos de corrupción dentro del aparato estatal. Esto explicaría por qué el sujeto que recibió el priming semántico tenga una actitud negativa de 19 a 72 puntos totales hacia el objeto Estado o el actuar del Estado, mientras que el sujeto que no recibió el priming semántico muestra una actitud neutra de 36 a 72 puntos totales. Conclusiones. La inducción del priming semántico tiene efectos sobre las memorias implícitas de los sujetos, haciendo que utilicen estas memorias como referencia para poder interpretar estímulos que les son presentados a continuación. En el caso del adolescente del grupo experimental, su memoria implícita de la honestidad, luego de ser activada por la inducción a través de los cuentos cortos, endureció su actitud frente al Estado. Las memorias implícitas inducidas por el priming semántico son efectivas para modificar los juicios en mentes con actitudes en formación, como es el caso de las poblaciones adolescentes, pero no tienen el mismo efecto en población que ya presenta una cierta serie de creencias preestablecidas. Finalmente, el experimento demostró que la exposición a narrativas con carga moral puede activar memorias implícitas, donde se encuentran conceptos éticos sin que el sujeto sea consciente de ello, con la consecuencia de modificar su valencia actitudinal frente a un objeto que sirve de estímulo. En nuestro caso, fue el Estado.